Muy bien, señores, entonces demos inicio al webinar del día de hoy. Primeramente agradeciendo su presencia y su asistencia. Recuerden que estamos en una época donde, bueno, hay que aprovechar el tiempo libre a lo más que se pueda. El interés de Digicore también es eso, de que nosotros podamos capacitar a nuestros clientes y a también todas las personas que trabajan con nosotros. ¿Para qué? Para que todo este tiempo nos sirva para ello, ¿no? Reforzar el conocimiento, aprender nuevas tecnologías y también desarrollar nuevas habilidades. A veces con la rutina del trabajo nos resulta un poco complejo. Entonces, bueno, esto que sea un motivo para que nosotros podamos realizar de una mejor manera nuestras actividades o desempeñemos otras actividades que tal vez no lo hacemos habitualmente, porque en el trabajo nos obliga a realizar actividades distintas. Muy bien, perfecto. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy bonito, que son las soluciones de almacenamiento masivo en datos, que es correspondiente a la marca Dahua. En uno de los anteriores webinars, tal vez los que asistieron a un inicio, pudimos hablar cuál era la tendencia en proyectos tecnológicos para a partir del 2020 para adelante, ¿no? Tal vez con el tema de la pandemia van a cambiar un poco las cosas, pero aún así es imprescindible el tema de manejar bancos de datos a gran escala. Lo están haciendo muchas empresas, muchas corporaciones, sin más que decir, todo este tema de la cuarentena ha servido para que las empresas vayan prestando diferentes tipos de soluciones que no implique que los usuarios, empleados u otros estén presentes físicamente en un sitio, sino tengan acceso desde cualquier parte podemos decir, del mundo, del país, de una región, y poder acceder a gran cantidad de datos, ¿no? Entonces, interviene más o menos a esa lógica el tema que vamos a tratar de hoy. Para los que no me conocen, Roberto Sanga es mi nombre, ¿ya? Asesor técnico en Digicore La Paz. Y bueno, damos inicio. Los títulos que vamos a tocar el día de hoy, vamos a ver uno, qué hace referencia el almacenamiento de datos, equipos y características, qué herramientas de cálculo nosotros podemos ejecutar también, entornos de implementación, ¿ya? ¿Cuáles serían las aplicaciones que nosotros le podemos dar? ¿Ya? Vamos a ver en introducción un poco del concepto, ya que es el almacenamiento de datos o respaldo de información. Miren, aquí hay dos aspectos importantes, no lo vamos a tocar tanto como lo vamos a dirigir más al área de seguridad, porque cuando hablamos de respaldo de datos dentro de una organización, el, vamos a encontrar diferentes características. Por ejemplo, bases de datos, uno, puede ser el tema de otro tipo de contenidos. Y en temas de seguridad, por ejemplo, lo que sí interesa es el respaldos de videograbaciones, respaldo de tal vez de alarmas u otros sistemas que estén involucrados. No, con esto no digo que no nos sirva para hacer otras funciones, pero abarcar un tema largo nos tomaría mucho tiempo. Así que lo vamos a enfocar más al área de seguridad, ya que es lo que principalmente ha sido ideado, pero también puede servir a otras áreas. Entonces, lo que tenemos como concepto, una organización empresarial requiere de asegurar todos los datos críticos que suceden en ellos. Por ejemplo, puede ser datos a ver, si no hablamos de seguridad, vamos a encontrar, habríamos indicado bases de datos, documentación y otros, dependiendo del rubro. Entonces, esos documentos tienen que estar de una manera asegurada.
tenemos en cuenta que tanto computadores como equipos servidores, al ser equipos electrónicos, pueden fallar. O también tenemos el factor error de usuario, que puede ser intencionalmente eliminada o por accidente. Entonces, todos esos detalles tienen que haber alguna alternativa para poder salvar esos datos. Eh, Desde el primer momento que se ha inventado la transferencia de información, dispositivos de almacenamiento, ha habido esa necesidad de poder apilar esta información. Mientras más información nosotros guardábamos, entonces nos sentíamos más seguros porque sentíamos que esa información estaba con nosotros. En los sistemas CCTV, ¿ya? Es imprescindible realizar el respaldo de información, ya sea aplicado en un domicilio, en un hogar, o a una organización o empresa, ¿ya? Dependiendo estos requerimientos, pueden ser privados, por ejemplo, puede ser que en un domicilio, en un lugar donde no sea tal vez respaldado con alguna normativa u otro tipo de organización, nosotros decidamos queremos almacenar la grabación por 15 días, por una semana, por 30 días, 60 días. Entonces no hay un tope, va a depender de nuestra necesidad y tal vez de nuestra comodidad. Lo que tal vez cambia cuando ya aplicamos esto a entes corporativos, o que están ligados o están regidos por alguna normativa. Entonces, en esos casos, la normativa es quien define la cantidad de datos que tiene que almacenar un sistema. Ahora, tengamos en cuenta que una cosa es almacenamiento masivo de datos. Ya el almacenamiento masivo de datos te va a poder apilar cuánta información tú vas a poder o necesitas. Otra cosa es muy distinta, el backup. El backup es tener un respaldo de información similar a la información que tú tienes. Entonces, no por el hecho que tú tienes un almacenamiento de datos alto, significa que ese respaldo de datos es seguro. No está con un almacenamiento espejo, podemos llamar, que sea similar en otro sitio. Si llegarías a tener alguna falla, algún error, entonces este tipo de información puede perderse, por más alta que sea. Otro dato importante es en CCTV, cuando la tecnología de cámaras de seguridad se basaron principalmente en resoluciones de HD y superior. Full HD tenemos ahora 4K, 12 megapíxeles, 20 megapíxeles. Entonces, ha habido la necesidad de poder integrar esta tecnología de almacenamiento de datos de una manera incremental. Tanto para los fabricantes ha sido un desafío y un reto, como para los usuarios ha sido también una necesidad de este tipo de soluciones. Por lo tanto, la evolución empezó de ahí, ¿no? Ante la necesidad y ante el requerimiento. Vamos a hablar un poquito de historia. Hace 20 años, en los sistemas STB, era común encontrar, por ejemplo, videocaseteras. Tal vez personas que iniciaron en ese tiempo pueden darme la razón, ¿no? Este tipo de sistemas eran incluso en blanco y negro, venían algunos en colores muy básicos o colores monocromáticos. La única forma de hacer respaldos de ese tipo de información era a través de cintas magnéticas o videocassette. Entonces estos requerían de interfaces y módulos especiales para poder hacer el,
el respaldo y también la reproducción de esta información, ¿ya? Por lo tanto, entonces, un día entero de CCTV teníamos que en un video cassette de 3 horas. Imagínense tener toda esa información en un dispositivo físico así. Era complicado, pero la resolución también baja contribuía a eso, ¿no? De que si esa información tenías esa cantidad, pero tenías una limitada, en limitada calidad y ilimitado tiempo. La evolución ha ido creciendo, ¿ya? Por ejemplo, para ello ha contribuido las series de televisión y películas, aunque parezca anecdótico, en esos tiempos ya existían este tipo de series y películas donde te mostraban que mediante un sistema de CCTV, de cámaras de seguridad, los operadores de estos sistemas podían ingresar a la cámara, podían ver el rasgo incluso del criminal, por ejemplo, tal vez en series como series policíacas, series de detectives, nos podíamos ver, ¿no? Donde nosotros veíamos que esa tecnología mostraban en películas, pero realmente en la vida real no había, o si eran experimentales y costaba muy caro. Actualmente ya es diferente, la tecnología ya está a nuestro alcance, nosotros podemos ver este tipo de evolución, ¿ya? En diferentes calidades. Vamos a ver un poco de cómo han ido creciendo o apareciendo los distintos dispositivos. Muy bien, por ejemplo, tenemos el hard disk o el disco duro, que fue una fecha de creación atribuida a 1956. En inicio, la capacidad de este dispositivo era de 5 megabytes y pesaba 1 tonelada. Ese fue el inicio. Posteriormente fueron creando nuevos dispositivos, como es el disquete en 1971, almacenaba kilobytes, ya hasta algunos megabytes. Tal vez algunos hemos llegado a usar este tipo eh, de dispositivos, los disquetes, ¿ya? El famoso icono de guardar, actualmente en Office lo vemos, ¿no? ¿Ya? El CD-ROM o el CD, ya esto a partir de 1979 se ha ido popularizando. Mini disc, que también, tal vez para nuestra región, acá en Bolivia no se ha visto mucho, pero para regiones como Europa, Estados Unidos ha sido un elemento muy importante. Y dependiendo también de la tecnología que se haya o se utilice, ha sido un elemento que ha contribuido bastante al respaldo de información. El DVD, yo creo que a partir de acá todos lo conocen, el DVD prácticamente que lo usamos para todo, ¿no? O lo usábamos para ver películas, para hacer respaldo de información, para presentar documentación, trabajos prácticos en la universidad, para eso. Las tarjetas SD, ¿ya? Las tarjetas SD prácticamente son las memorias eh, portátiles, ¿ya? A partir de 1994. Ha ido evolucionando de acuerdo a la necesidad, tanto de megabytes a gigabytes. Actualmente incluso hay tarjetas que pueden soportar hasta teras. Es así. Los pendrive, los famosos pendrive o memoria USB, que se le indica. Entonces, estos igual han ido evolucionando a partir de megabytes y hasta terabytes podemos tener. Incluso tenemos los discos sólidos, ¿ya? Que a partir de 1970 se ha ido incursionando y actualmente ya tenemos unas capacidades elevadas en estos discos que nos permiten mayor velocidad y mayor estabilidad. Muy bien, vamos a ver en la solución de Dahua cuáles son cuál es la tecnología que nos ayuda a hacer todo este respaldo de información. Tenemos la familia de EBS, ¿ya? En su nombre en inglés, Embedded Video Storage, ¿ya? O almacenamiento de video embebido. El nombre hace referencia de que es un equipamiento eh,
todo en uno. Tenemos nosotros un equipo, ya sea pequeño, mediano, grande, pero que viene incorporado el hardware más el software para poder realizar este tipo de trabajos, ¿ya? De almacenamiento embebido. Es un equipo de red profesional que nos va a proporcionar un almacenamiento eh, dual. Puede trabajar como IPSAN. Esto es un sistema compartido con otros sistemas, puede ser un sistema distribuido, como también un tipo de almacenamiento directo. Se pueden enviar grabaciones o respaldo de información de manera directa a estos dispositivos a través de un flujo directo. Entonces, cámaras de seguridad pueden integrarse directamente a este equipo sin la necesidad de un equipo grabador o un equipo gestor de grabación. Es un método más conveniente y eficiente en muchos casos. Tenemos una pequeña descripción de la imagen, ¿ya? De acuerdo a la capacidad, por ejemplo, en protección de datos, nosotros tenemos que un dispositivo, ¿ya? Que viene a ser como el EBS es fiable, a diferencia de un NVR que viene a ser menos fiable. ¿Dónde es la tendencia ahora? Es soluciones cloud, que también Dahua está incorporando. Vamos a ir viendo la evolución más adelante, qué otras alternativas podría haber, ¿ya? Pero un sistema estable es, en este momento es un equipo físico. ¿Por qué en este momento les digo en Bolivia? Porque todavía en Bolivia no se ha explotado las velocidades altas. Tenemos gran complicación en la transferencia o transmisión de datos. Generalmente las velocidades que tenemos son bajas en relación a otros países u otro tipo de regiones donde la velocidad viene a ser alta. Entonces, ellos sí puedes aplicar un tipo de soluciones cloud de una manera efectiva, mientras que acá sí te van a pedir ciertos requerimientos que no puedes cumplir. Por ello, entonces, ese tipo de evaluación todavía está en proceso, pero como la tecnología va avanzando, no dudo que esto sea cuestión de tiempo, tal vez un par de años, donde ya estemos hablando de una manera masiva. Por mientras, el más estable, podemos hablar de equipos físicos. Si tenemos alguna consulta, alguna pregunta, vayamos también dejando en el sector de preguntas, también para que nosotros más adelante vayamos a contestarlas. ¿Qué ventajas tenemos con este tipo de sistemas? Las ventajas vamos a encontrar. No hay audio, me indican, señor Edmundo. Creo que es su internet. Tengo una réplica aquí a mi lado y la estoy monitoreando. No tengo ningún problema. Si podrían confirmarme también los demás participantes. Sí, me indican que están escuchando de manera normal. El señor Edmundo es su conexión a internet que tal vez está un poco fluctuante. Muy bien, gracias Regis. Nos confirma que sí. ¿Ya? Muy bien, el sistema es muy estable. Tiene alto rendimiento en hardware, procesador multinúcleos. Habíamos indicado que nos soporta grabación directa de cámaras IP. Las conexiones son estándar con cables universales. Vale decir que este equipamiento no requiere de cables especiales, no requiere de conexiones distintas o propietarias. Por lo tanto, entonces, si nosotros hacemos la integración con diferentes discos duros, diferentes equipos, vamos a encontrar una compatibilidad casi universal. Potente capacidad de almacenamiento. Eh, Puede trabajar con tecnologías de protocolo DAHUA, que es la propietaria, bajo ONBIF, y protocolo de acceso RTCP. Entonces, esto para conexiones de servidores, bases de datos y otros. Puede trabajar hasta 512 canales
con 1024 megabytes por el ancho de banda, ¿ya? Pero puede ir disgregándose de acuerdo a necesidad. Ejemplo, de que yo necesite una cantidad menor de canales de video y trabaje a una resolución mayor. Entonces, ahí el ancho de banda se va ajustando. Puedo trabajar con 48 discos duros, ya en su totalidad. Eh, los discos duros nos van a poder permitir trabajar desde capacidades desde 1 TB hasta 16 terabytes. En versiones SATA puede ser SAS o puede ser SSD. Alta seguridad en los datos. Esto hace referencia de que usamos tecnologías de tipo RAID, el RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 y 60. También la tecnología JBOD y Hotspare. Estas tecnologías nos permiten garantizar la seguridad en la información, pero cada una tiene un condicionamiento de hardware distinto y de qué tipo también nosotros la vayamos a usar. ¿Ya? Tiene la función Smart HDD Management, que es prácticamente poder seleccionar los discos duros de una manera inteligente, vale decir, no necesito tener un orden específico, puedo ir incrementándolos en cualquier momento, puedo ir disgregando en cualquier momento, los puedo cambiar en cualquier momento, independientemente de la conexión de hardware. El hardware puede estar conectado, pero en la configuración yo elijo cómo van a funcionar. Entonces, no dependo de la conexión física directa. Ya tiene la función ANR, Automatic Network Replacement, que es la función de hacer las conmutaciones de grabaciones. Esto cuando, por ejemplo, se tienen equipos que graban de manera local, puede ser que hablemos cámaras de, por ejemplo, cámaras con memoria SD que realizan su grabación de manera constante. Pero, ¿qué pasa si la memoria SD se daña, sufre algún inconveniente? Entonces, esta función nos permite que todo ese flujo de información pase directamente al storage, para así no perder ningún segundo de grabación o de datos. Tiene la protección N+M, vale decir que es una función redundante de datos. Fácil mantenimiento, tenemos monitoreo en estado de tiempo real, redundancia de todos los módulos. Hot swap nos indica que podemos trabajar el equipo en caliente. Esto hace referencia en la instalación y desinstalación de los discos duros. Los puedo extraer, retirar e instalar de manera, o cuando esté encendido el equipo. El diseño es modular y raqueable, vale decir que tiene una seguridad 100% en un centro de datos. Ya. Muy bien. Aplicación de la solución EBS. Tenemos dos tipos de aplicación de esta solución. Lo que nosotros tenemos acá, vamos a ver dos tipos de funcionamiento que podría aplicarse. Uno tenemos el tipo modo storage o transmisión directa de video. Esto, es, esto hace la función de poder trabajar bajo tanto equipos como ser cámaras de seguridad, grabadores. La grabación se respalde directamente a este servidor, que viene a ser un servidor de almacenamiento de datos, eh, pueda ser gestionado a través de un equipo eh, visor o cliente. En este caso tenemos la familia DSS. En anteriores webinars ya lo habíamos visto, qué hace un DSS. Y a través de esto nosotros poder proyectar los datos, obtener la información de este sistema. Vale decir entonces que toda la información se respalda directamente en el EBS y posteriormente es consultado por los distintos software clientes para poder obtener grabaciones, obtener consultas o transmitir la información
Por ejemplo, acá tenemos a un video wall. El monitoreo o la administración de este servidor de almacenamiento de datos es por vía web. Tengo la interfaz web para poder hacer las configuraciones, mantenimiento y otros. Este es el modo storage de transmisión directa de video. Hace la transmisión directa del EBS hacia, hacia los distintos software clientes, ¿ya? O software servidor, un software BMS podría ser, por ejemplo, ¿no? Modo IPSAN. En este modo IPSAN hace la función de que nosotros tenemos un software de integración. Por ejemplo, nosotros trabajamos generalmente con la familia DSS, ¿ya? Dahua Security Software. En este momento, con la versión Pro o un DSS 7016, se puede lograr la función de poder trabajar de una manera integrada. ¿Cómo? Nosotros tenemos tanto dispositivos, sean IP, sean análogos, van a ir después hacia un grabador. Este grabador va a pasar por intermedio del software de administración o BMS, un Video Management System. Puede ser el DSS Pro, pero también puede ser un software de terceros. Vale decir que, a ver, poniendo tal vez algún ejemplo, un software de tercero que trabaje de una forma similar, puede obtener la información, gestionarla y direccionar a qué servidor de almacenamiento corresponde esa información. Habíamos indicado que una de las características del DSS Pro es la función de cuotas de disco. Vale decir que yo puedo configurar la cantidad de almacenamiento. Ejemplo, que este grupo de cámaras me soporte 1 gigabyte. Y esta cantidad de cámaras o este grupo de cámaras pueda almacenar 10 gigabytes. Entonces, hay una diferencia. ¿Y cómo se logra eso? A través de un software BMS. Este software BMS es el que se encarga de distribuir y direccionar los flujos de video a donde corresponde. A diferencia de este lado, no. En este guarda tal cual la información se le indique, ¿ya? No puedo hacer ese tipo de secciones. Aquí sí, aquí me permite en el modo IPSAN. Ya puedo trabajar de los dos tipos en la configuración de la instalación. Vamos a ver a ver, acá me dice José Pardo, se entrecortó unos instantes. Sí, yo creo que es el internet, en internet del lado de clientes, a veces pasa eso. Ya, pero tengo acá una réplica. Apenas tenga algún tipo de corte de audio, yo les voy a avisar para que podamos subsanar el detalle. ¿Ya? Asumo que están escuchando de manera normal. Vamos a ver los equipos y las características. ¿Ya? Equipos y características. Tenemos el EBS, ¿ya? Embedded Video Storage. El EBS, esa es la familia EBS. Me gusta mucho en Dahua trabajar por la nomenclatura que maneja. Entonces, tenemos la nomenclatura numérica y literal para poder identificar y reconocer las características que ésta tiene, ¿ya? Y podemos, con esto, no necesariamente recurrir a la hoja de datos para saber las características o funcionalidades que nos van a presentar. EBS, hacia la familia, siempre lo vamos a encontrar con EBS. Vamos a encontrar las diferentes series que nosotros tenemos. Por ejemplo, tenemos la serie 5 y la serie 7. Tenemos el segundo dígito que es la generación 0 y 1. Entonces, a partir de ello se va actualizando qué generación va. La capacidad de almacenamiento en disco duro, el slot o las bahías correspondientes al disco duro. Tenemos de 16 bahías, 24 bahías, 36 bahías hasta 48 bahías. Entonces, puede variar en cualquiera de estos dígitos en esta sección. La función, si es un controlador simple o es un controlador dual o doble controlador. La función redundante,
podemos tener con fuente de alimentación redundante, si tenemos la R al finalizar, es una fuente redundante, como también podemos encontrar la I, RI, con función de inteligencia artificial. Lo vamos a ver más adelante a qué se refiere. También para mayor información, tenemos dónde recurrir. Les dejo el link para que ustedes puedan revisar también toda la familia de estos equipos que tenemos. Acá tenemos una pequeña tabla donde nosotros vamos a ver el resumen de cómo está. Tenemos la familia de los EBS. Vamos a iniciar de los EBS 50. Los EBS 50, ¿en qué versiones nosotros vamos a encontrar? S y ese EBS 5016S-R. ¿Qué habíamos indicado? Cuando tiene R, miren, acá encuentro varios con esa función. La fuente de alimentación redundante hace la referencia. ¿Ya? Entonces, con las diferentes capacidades de 16 discos duros, 24, 36 y 48 discos duros. También tenemos en la EBS 70, ¿ya? Que tenemos EBS 7024 SR con controlador simple y con controlador doble y con fuente redundante. De la misma manera, la de capacidad de 48 discos duros. Encontramos el EBS 71, que es una nueva línea de equipos. Estos equipos han salido para el 2000, finales del 2019, ya, pero ya están vigentes, se pueden hacer el pedido y se pueden implementar. Tenemos para este junio del 2020 programado que se puedan tener los equipos de controlador doble o dual controller, tanto en la versión de 24, 16, 24, 36 y 48. Hay un dato importante que nos indica, todos los modelos soportan la interfaz de fibra óptica a velocidades de 10 gigabytes, pero excepto el modelo EBS 5016, ese no nos soporta la instalación del módulo de fibra. Entonces, para datos, como nosotros manejamos alta información, entonces puede ser que el ancho de banda nos requiera de mayor capacidad. Tenemos la tabla resumen de las características. Vamos a revisar de una manera rápida, también para ganar el tiempo. Tenemos el EBS 50, la familia 50, donde nosotros tenemos como características, vamos a ir resaltando lo más importante, el procesador, por ejemplo, es de un procesador Intel de tipo Byte de 4 GB de RAM. ¿Cómo puede trabajar en esta parte? Tenemos 320 canales a 640 megabytes por segundo. Tenemos 160 canales a 320 megabytes por segundo forward, de manera compartida. Ya 32 canales a 64 megabytes, una reproducción en red. Entonces, esas son las restricciones que nos manda esta familia de equipos. Podemos trabajar con otro tipo de protocolos, tanto con ONBIF o con protocolo RTCP, 200 canales a 400 megabytes por segundo el acceso, de la misma manera con 50 canales a 100 megabytes de manera compartida, 16 canales a 32 megabytes en reproducción por red. Nos soporta autorregistro. El IPSAN, ¿qué capacidades podemos trabajar con IPSAN? Lo que les decía, trabajar a través de un Video Management System o un video centralizado de gestión. Entre este sistema puede trabajar más o menos a 2.7 gigabytes por segundo, ¿ya? Haciendo una escritura de 320 megabytes por segundo o un borrado de datos también a 480 megabytes por segundo. Se pueden transmitir imágenes de 150 canales, ¿ya? A 500 KB por imagen.
los protocolos de tipo NAS que nos van a soportar. ¿Qué tipo de protocolos nos soportan? FTP, Samba y NFS. Esos son los protocolos que van a poder trabajar. Los discos duros que soportan 16, 24, 36, 48. Cada disco duro, la capacidad es hasta 16 terabytes. Tenemos el EBS70, la familia. Acá ya tenemos el procesador que es más amplio. Tenemos un Intel de tipo Ivy Bridge y la memoria RAM puede llegar de 8 GB hasta 16 GB, dependiendo del modelo. Tenemos las características también de ancho de banda en grabación, tanto en ONBIF y en autorregistro, cuánto nosotros podemos generar el ancho de banda como limitante. También tenemos el IPSAN, las capacidades. Si vemos acá, el IPSAN supera en relación a una familia anterior, que viene a ser 8 GB por segundo, haciendo una escritura de hasta 480 megabytes por segundo. 250 canales ya puede trabajar para captura de imágenes. Los protocolos son los mismos que soportan. Tenemos discos duros de 24, 48 y cada disco duro hasta 16 terabytes. La familia EBC71, que es la familia nueva, que lo vamos a tener para este año, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, el procesador ya viene a ser un procesador Coffee Lake, que es superior a los anteriores, que la memoria RAM puede llegar de 8 GB hasta 64 GB. Por ejemplo, acá sí ya vamos a ver las diferencias, donde sí tenemos capacidades más elevadas, dependiendo también del modelo. Trabaja acá de una manera similar en relación al tipo IPSAN. La escritura acá, por ejemplo, llega hasta 900 megabytes por segundo. Es de manera superior a la EBS70. Los protocolos se van a incorporar algunos más. Se va a realizar para este 2020 y esperemos tener la información precisa, pero vamos a tener los mismos y superiores. Y la capacidad también para hasta 48 discos duros y 16 terabytes por cada disco duro. Ahora vamos a ver un poco las características de esta nueva familia, el EBS71. Tenemos las capacidades más elevadas. Ya. El hardware es de tipo profesional. Vamos a ver que es una... podemos decir que el diseño se esmeraron en realizar los fabricantes. Es un diseño modular de tipo servidor. Acá sí nosotros podemos encontrar que no diferencia mucho a un servidor, llámese Dell, IBM u otro. Tiene los mismos rasgos, es hackeable, tiene la protección, ¿ya? El panel frontal con seguro. Esto es para el acceso ilegal tanto a botones como al hardware, en este caso los discos duros. Tenemos diferentes puertos de conexión. Si encontramos acá, tantos son puertos, los que no están descritos acá, puertos de consola, los puertos de fibra para los módulos SFP de fibra óptica que permiten instalar. Tengo puertos SAS, PCI Express, ya M.2 y la extensión de puertos de red. Esto para generar mayores flujos de tráfico de datos. Es una carcasa de fácil manejo, vale decir que tiene seguros y soportes donde yo puedo manejar de una manera más práctica. Diseño efectivo, internamente tiene una cámara de protección tanto para la circuitería interna como para los discos duros. Tengo la opción de instalar una batería backup, esto es a pedido. En caso de que falle la alimentación eléctrica, estamos en un lugar donde suceda este tipo de eventos, tenemos la opción de una batería opcional. Diseño de tamaño reducido. Acá esto es lo interesante. Anteriormente en un EBS 7048 con fuente de alimentación redundante teníamos 8 US. Cada módulo soporta 2 US y lo multiplicamos por 4 módulos. Eso era lo que teníamos en ese entonces. Con el EBS 7148 tenemos un tamaño más reducido. Solamente voy a ocupar 6 U.
porque ya está incorporado el hardware de una manera optimizada en los mismos módulos del equipo. Esa es la diferencia. Entonces, comprimimos el tamaño para que no nos ocupe espacio en exceso y lo optimizamos con el mismo y mayores, con mayor rendimiento. A ver, una de las características de la familia de veces en este caso. ¿Ya? Acá vamos a ver las características y bondades que nos presentan. Vamos a iniciar en el diseño modular. El diseño modular vale decir que nosotros podemos ir creciendo de una manera tal vez incremental de acuerdo a necesidad. Vale decir de que puedo yo necesitar en un principio un EBS 5016, el de más baja capacidad, pero posteriormente puedo ir incorporando un EBS 7148 de mayor capacidad. Entonces, va a ser la adición de acuerdo al requerimiento que tenga. No me limita, no tengo algún tipo de licencia, tipo de condicionante que me pueda indicar que ese equipo ya no lo voy a utilizar o no me va a servir, o si me va a servir necesito comprar otro. No, es modular, puedo ir incrementando de acuerdo al requerimiento y necesidad. N más M, esta es la característica que nos indica que si el equipo N falla, procedo al equipo M. Vale decir que tengo un respaldo de manera automática en el funcionamiento. Esta tolerancia a errores eh, hace función de que tengamos un equipo o un equipamiento similar para que tome el lugar del equipo primario. Entonces necesito dos equipos de las mismas características. Extensión de almacenamiento. Eh, los equipos de la familia EBS soporta gabinetes de expansión. Esto para poder incorporar tal vez cantidades de almacenamiento que no sean masivas. Puedo tener en un caso de que el EBS 5016 necesite dos discos duros de 8 terabytes adicionales. ¿Qué hago? Compro otro storage, me resulta muy caro. Entonces puedo extender el almacenamiento, ¿ya? Con dispositivos de extensión de almacenamiento que van a poder soportar menores capacidades, pero me sirve al momento de sumar una capacidad total. Lo vamos a ver un poquito más adelante, no nos desesperemos. Storage Direct, habíamos indicado que este storage puede servir como un almacenamiento directo, tanto para equipos grabadores como cámaras IPs. Esto para que no requiera de un sistema de gestión, no requiera de un sistema BMS obligatorio para el manejo. Entonces esto me puede servir para almacenamientos directos, lo cual me va a facilitar la administración y en costos representa menor inversión. Almacenamiento con metadatos, esto es interesante. Generalmente otras marcas, otros fabricantes, el almacenamiento lo trata podemos indicar, en bruto. Vale decir que la información la va a guardar tal cual le llega. No hace ningún cambio, no hace ninguna analítica, no hace ninguna mejora. Muy bien, eso es el almacenamiento en bruto. Solamente hace el traspaso de información de un punto a otro punto. No se encarga de nada más. En este caso, si nosotros tenemos los equipos con inteligencia artificial, podemos obtener los metadatos como ser almacenamiento directo cuando tenemos vehículos, cuando no hay vehículos, cuando no hay personas, qué color de vehículo es, por ejemplo, líneas de intrusión, todo lo que va asociado a inteligencia artificial puede ir acoplado a este almacenamiento con metadatos. Entonces, eso nos permite en la gestión o búsqueda de grabaciones un mayor o ser más efectivos y más prácticos al momento de recuperar información. RAID.
La tecnología RAID aplicada a grabaciones nos indica que podemos nosotros administrar de una mejor manera para que los datos puedan distribuirse en varios discos duros, en dos o más discos duros, para que nosotros garanticemos que esa información sea menos propensa a fallas. En caso de que algún disco duro falle, entonces esa información pueda regenerarse al momento de instalar otro disco duro. Esa es la tecnología RAID. Va a depender cuánta la fiabilidad y la estabilidad que yo busque. Voy a elegir qué tipo de tecnología RAID voy a elegir o voy a usar. Fácil mantenimiento. Nosotros podemos indicar que la interfaz es sencilla de utilizar, no es complicada, es una interfaz, el sistema principal está en base a Linux, y la interfaz que nos brinda es una interfaz liviana, no es pesada, tiene los botones adecuados e intuitivos para el fácil manejo. Modo de almacenamiento directo. Acá tampoco vamos a hacer énfasis en lo que hemos hablado del almacenamiento directo que representa. El modo tradicional de almacenamiento. Nosotros encontramos que en el modo tradicional de almacenamiento, y esto es en muchos sistemas que se ve habitualmente ya tal vez instalados con anterioridad, o algunas tecnologías de marcas que siguen usando este tipo de topologías. No digo que esté mal, que no trabaje, funciona, ¿sí? Pero este tipo de sistemas ya han sido mejorados. Entonces, estas mejoras hacen que el sistema sea más fiable, más rápido y más práctico en el momento de su funcionamiento. Por ejemplo, acá tenemos tanto cámaras, pueden ser cámaras IPs o análogas que estén a través de un grabador. Todo el flujo de video, o tanto imágenes o flujo de video, van a ser transmitidos a un streaming o servidor media gateway, picture server. Tal vez lo escucharon ustedes, servidores media gateway, servidores streaming gateway o streaming media gateway, ¿ya? Hay varias marcas que manejan de ese modo. Ese servidor hace las funciones de poder administrar estos datos, esta información y poder direccionarla. Entonces, generalmente este servidor de Media Gateway requiere altos niveles de tanto en video como en memoria RAM y procesador. ¿Llegan a ser costosos? Sí, porque eso es un hardware aparte, es un hardware adicional. O si lo vas a trabajar en un mismo servidor, tiene que tener las características de poder soportar este servidor de streaming media y posteriormente pasar a un servidor IP. Puede ser IPSAN o en IPNAS. Puede trabajar en diferentes protocolos, en iSCSI, en CIF, NFS, Samba o FTP también podría trabajar. La diferencia con un sistema EBS, que es la tecnología de Dahua, es eliminar este servidor porque ya viene incorporado dentro del equipo Dahua EBS. Hace la función de administrar de manera directa los equipos de video, sean cámaras, grabadores, y llevando el video, imágenes en un flujo de video directo a el equipamiento EBS. Hace todas las tratativas, el tema de grabación, el tema de almacenamiento por horarios y otras configuraciones que podemos aplicar. Soporta ONBIF y también soporta SDKs. ¿Estos SDKs para qué? Generalmente para el área de programación necesitan desarrollar diferentes tipos de aplicaciones, tal vez privadas o comerciales, donde hagan uso de este equipamiento a manera propia. Entonces ellos deciden si construyen o desarrollan un software que les va a generar cierto tipo de información distinta a lo que hace el fabricante, por ejemplo. Entonces para eso es donde nos sirve.
Acá tenemos, por ejemplo, las características que puede tomar en cuenta el sistema EBS, ¿ya? Lo que habíamos indicado, cuántos canales en transmisión de imágenes, cuántos canales en transmisión de video soporta, tanto el EBS 50, el EBS 70, el EBS 71. Va a diferir mucho de acuerdo al procesador que lleva. Entonces vamos a ver que el procesador más liviano y que tenga menos memoria RAM no va a soportar tantos canales como lo hace un EBS 71, que soporta 512 canales de transmisión de imágenes o 512 canales de transmisión de video de almacenamiento. Entonces, esto no tengo alguna restricción de poder trabajar con ello. Es más estable. Al tener solamente un equipo, el flujo no se divide. No dependo de otro medio. La transmisión es directa. Entonces, por lo tanto, la topología del sistema es más simple y efectiva. Costo efectivo. El costo es menor en relación a un sistema tradicional porque el sistema EBS solamente necesita un servidor de transmisión de contenido multimedia o media, mientras que el IPSAN ya tienes un servidor aparte, tienes un servidor de contenido media y te encarece los costos. Mientras acá el equipo viene incorporado, viene con el software también incorporado, entonces lo que te hace más rentable este tipo de equipamiento. Diseño modular. ¿A qué hace referencia el diseño modular? El diseño modular que tienen este tipo de equipos, vamos a encontrar de que, por ejemplo, hemos visto que trabaja bajo HotSwap, vale decir que cualquier momento el equipo tiene alguna falla, necesito cambiar algún disco duro, puedo sacar la bahía de instalación, sacar el disco duro anterior, colocar uno nuevo, reemplazarlo, o si quiero instalar donde no había, puedo instalar también uno nuevo, sin apagar el sistema sigue activo, ¿ya? Hemos indicado que tengo fuente de alimentación redundante, lo que me ayuda en la estabilidad del sistema, fan redundante, entonces puedo instalar un segundo cooler. ¿Para qué? Para que si sucede el tema de que falla un cooler, el otro trabaje, ¿ya? Entonces eso es cuando tenemos sistemas ya complejos, necesito activar ese tipo de funciones para garantizar también la estabilidad, ¿ya? Y la robustez. Hemos indicado que no necesita cables adicionales, todo va tarjeta a tarjeta. Si vamos a encontrar internamente, podemos abrir el equipamiento, todas las conexiones son por ranuras, no necesitamos cables adicionales o especiales o que puedan dañarse, por ejemplo, en el uso. Si en un tiempo se dañe, no vamos a encontrar que se dañe un cable. Lo que sí vamos a encontrar que son slots que almacenan otro tipo de tarjetas. Acá hemos visto que algunos tienen doble controlador, ¿ya? Y el doble controlador nos sirve para que trabaje en hot standby, ¿ya? Algunos son un controlador simple. Hemos indicado que la estructura es simplificada bajo la norma SBB, vale decir que esta norma nos indica que los equipos deben ser lo más comprimidos posible en tamaño, con las mismas funcionalidades o superiores. Todos los módulos son intercambio caliente, configuración redundante, tanto en fuente de alimentación como también en transferencia de información, alerta de fallos a través de voz, correo electrónico y otros indicadores de alarma, como son eventos, puede ligarse a una grabación o algún otro tipo eh, de evento programable. El análisis de metadatos, lo que habíamos indicado hace un momento, es tener una cámara de inteligencia artificial que pueda transferir la información siguiente. En vehículos, por ejemplo, qué tipo de vehículo es, el color del vehículo, modelo, qué tipo de decoración lleva, por ejemplo. En personas hace las referencias si lleva sombrero, lleva gafas, el color de la chompa, el color de la chaqueta, el color tal vez del pantalón. Eso es lo que hace mucho.
Y actualmente ya se va a ver también el tema del antipandémico. El antipandémico es si lleva barbijo, no lleva barbijo, se va a incorporar ese tipo de actualizaciones porque ya hay los equipos que hacen esa función. Metadatos de almacenamiento directo, por ejemplo, vehículo, no vehículo, si es humano, no es humano. La búsqueda de metadatos puede ser directamente mediante un Video Management System o puede ser mediante el EBS también. Entonces lo que nosotros vamos a encontrar es una interfaz similar donde nos va a indicar toda la información que nosotros estamos solicitando. El N más M o Hot Standby hace referencia acá a... Tiene un segundo. Acá está. Nosotros vamos a tener un conjunto de dispositivos, sean cámaras, grabadores u otro. Estos van a estar configurados para que el flujo de trabajo estén en el grupo N. Este es el funcionamiento normal, pero nosotros podemos encontrarnos con panoramas siguientes, donde el grupo N ocurre algún fallo. Puede ser la electricidad, temas eléctricos, tema de infraestructura, puede ser que los equipos lleguen a presentar algún daño electrónico, puede ser que el software tenga alguna falla, son equipos electrónicos, no están exceptos a fallas, puede producir una falla de funcionamiento o una falla técnica, puede haber algún fallo humano en el proceso. También podemos tener fallas de comunicación, que la red de datos tenga algún error, tanto los equipos o la red de datos presenten ese tipo de errores. Por lo tanto, entonces el NMJ Standby hace la función de que pueda dirigir todo este flujo de trabajo a un grupo esclavo. Cuando el EBS Master N está activo, este equipo se queda en standby, en espera. Hasta que este equipo deje de estar activo, presente la alerta de estar inactivo, este toma el grupo principal, viene a ser este ya el activo. El esclavo se convierte en activo hasta que este pueda solucionarse. Una vez que solucionen el problema de este grupo, vuelve a tener la misma función, vuelve a ser el activo y este vuelve a ser el esclavo. Entonces, esa función es el N más M. Una de las condiciones que te piden acá, que el modelo del EBS tiene que ser el mismo para poder hacer esa función. También la cantidad de EBS, ejemplo, si tienes acá 2, 3 EBS, en tu grupo esclavo también tiene que ser la misma cantidad. Entonces es un tema de diseño al momento de que nosotros vamos a sugerir o funcionar un sistema de estas características, se tiene que hacer ese tipo de análisis, si vamos a llevar o no vamos a llevar. Entonces es bueno siempre tener ese dato en claro. Vamos a hablar de RAID. ¿Qué es, qué es el RAID? El RAID es una tecnología ya que nos va a ayudar a mejorar la fiabilidad en el almacenamiento de datos. Tenemos diferentes tipos de RAID. RAID de tipo 0, RAID de tipo 1, 5, de 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60. Y esto lo que hace es mejorar la estabilidad de los datos, dependiendo también la función que yo vaya eh, a utilizar. La definición de RAID, nosotros podemos indicar que es Redundant Array of Independent Disk. Hace referencia a la redundancia de datos en diferentes discos físicos. Eso es lo que lo que nosotros encontramos como descripción de la función de RAID.
Por ejemplo, acá tenemos una tabla. ¿Cuál es la mejor eficiencia de trabajar con el RAID 5? Hasta el momento, en estos sistemas de CCTV se ha visto que el RAID 5 es el más estable y acá tenemos una tabla de cómo poder trabajar con esa recomendación en los diferentes eh, storage que podemos ir armando. Por ejemplo, en storage de 16 bahías de discos duros es recomendable armar grupos de 5 discos duros en un arreglo de RAID, en otro arreglo de RAID 5 discos duros, en otro arreglo de RAID 5 discos duros. ¿Para qué? El RAID 5 nos indica que yo tengo que tener un hot spare. El hot spare es el disco de reserva de información. En este caso es una de las utilización de eficiencia de disco a un 80%. Por ejemplo, logramos mayor eficiencia en los de 24. Nosotros tenemos un grupo de arreglo de RAID de 9 más 9 y más 5. Es por la cantidad de discos duros. Y voy a tener el tema de eh, mi disco Hotspare. Lo que va en 48, por ejemplo, donde ya tengo diferentes tipos de arreglo, ¿ya? Y tengo 3 discos en Hotspare. Esa es la función donde nosotros tenemos en la tabla. Acá tenemos, por ejemplo, una síntesis de lo que nosotros buscamos en un sistema de almacenamiento. Se busca que el costo no sea elevado, se busca que el rendimiento sea bueno, se busca que la fiabilidad también sea alta. Entonces, nosotros encontramos rendimiento más costo, RAID 0. Fiabilidad más costo, puedo encontrar un RAID 6. Pero si quiero fiabilidad más rendimiento, RAID 10. Entonces, nos lleva a ello. Pero si quiero tener la intersección tanto de costo, fiabilidad y rendimiento, todo me lleva a los RAID 5. Con esto no quiero decir que las otras tecnologías no son importantes. Son importantes, solamente que tenemos que elegir el tipo de trabajo que nosotros vayamos a utilizar. El RAID 5 nos recomiendan para poder trabajar con estos sistemas, pero los demás no están eh, rechazados. Es más, se los puede utilizar. No tenemos ningún tipo de complicación de utilizarlos. Lo que nos recomiendan es el uso de discos duros de la línea Enterprise. Esto para que tenga el sistema una mejor estabilidad, especialmente cuando ya usamos configuraciones de tipo RAID. Storage Extension o la extensión de Storage. Recuerdan que habíamos visto que esta familia tiene la capacidad de poder ampliar la capacidad inicial. Esto, por ejemplo, hace la referencia a poder utilizar gabinetes de ampliación. Estos son los modelos de los gabinetes de ampliación, tanto los modelos de EBS 5016, que no tienen, a partir del EBS 5024, donde nosotros podemos ya aplicar la ampliación de estos gabinetes de expansión. Estos modelos, el SS3124, SS, hacen referencia a que no son un equipo con un hardware tal vez sofisticado, es un gabinete que tiene toda la circuitería necesaria de poder transmitir datos y alimentación, ¿ya? Con capacidades también limitadas, no son capacidades altas que nos van a permitir, y lo hacen a través de un conector SAS. Este conector nos permite hacer transferencias masivas y rápidas y vamos a tener ese tipo de funciones, donde nos vamos, por ejemplo, en ciertos modelos solamente puedo incorporar un gabinete y en otros modelos voy a incorporar hasta 2 gabinetes. La instalación es fácil y estos ya vienen con el cable SAS, es conectarlos y alimentarlos para activar los discos duros. Lo que sí me permite es un mayor tiempo de almacenamiento
Esto en el caso, como les decía, mire, puede ser que yo tenga un equipo storage y al momento de querer, necesito un poco más de información, pero tal vez no la misma capacidad. Me resulta más caro comprar otro storage. Puedo adicionar esta capacidad con gabinetes de expansión. Entonces eso me está permitido, me permite trabajar de esa manera. Fácil mantenimiento y supervisión. Acá tenemos el dato les decía que la interfaz web es muy sencilla de interactuar, no es complicada. Vamos a tener todos los botones y toda la explicación a la mano. Información del sistema, cómo está el sistema. Por ejemplo, tenemos en la primera ventana que vamos a encontrar, va a ser toda la información en relación tanto a disco duro, ya cuántos están activos, cuántos están inactivos, el estado de los RAID, puede ser que estén buenos unos arreglos, otros estén malos, otros estén con algún defecto, dispositivos que estén conectados a esto nos van a indicar cuántos están activos online o cuántos están fuera de línea, offline. También tenemos el detalle, cómo está físicamente, cómo nos muestra. Es importante porque podemos ver todos los discos duros instalados. Puede ser que un disco duro no esté funcionando y lo vamos a tener de manera visual. También vamos a ver el uso del almacenamiento, cuánto se está utilizando, cuánto nos queda libre, eh, un pequeño mapeo de cuánto es el ancho de banda que yo estoy utilizando, ya en las diferentes interfaces de red, en las diferentes interfaces de conexión. Nos muestra cuál es la cantidad de tráfico de datos. Tiene las otras ventanas como ser storage para hacer la configuración, el IPSAN, setup, puedo generar logs de respaldo de funcionamiento del sistema, puedo hacer también reproducciones ya de la información guardada. Entonces prácticamente es una interfaz muy completa. Por lo tanto, entonces nos sirve para hacer un trabajo completo ya y práctico. Vamos a encontrarnos una herramienta que es importante, pasando al siguiente punto. ¿Cómo nosotros vamos a hacer cálculo de la información el cálculo del uso de disco duro? ¿Cómo hacemos nosotros ese cálculo? Para lo cual entonces nosotros tenemos una de las herramientas que es el Disk Calculator. Esta herramienta lo vamos a poder descargar de la página de Dahua, ¿ya? Que está dentro de la caja de herramientas, que es el Toolbox. A ver, lo haremos de manera práctica para que también nosotros podamos ingresar de manera interactiva. Busquen Dahua, pueden irse a la opción de Latinoamérica o ir directamente a Dahua Global. Nosotros tenemos esta. Esta es la ventana. ¿Sí? Si me siguen todos, por favor, acá también, ustedes también pueden realizarlo. Nos vamos a centro de descargar y nos vamos a herramientas. En herramientas nosotros nos encontramos con lo siguiente. Tenemos selector de productos, herramientas de diseño. Hay muchas herramientas que salieron en este tiempo. Creo que tenemos que dedicar un curso o un webinar para el uso de todas las herramientas que tenemos. Son muy amplias. Miren, por ejemplo, tenemos las herramientas de diseño con el Revit, que sí es licenciado, pero nos ayuda a generar diseños
en planos de CCTV, podemos utilizar otro tipo de modelados, herramientas en JBCG, ya igual, que me permite hacer esquemas, modelados y planos. Eso para las personas que están dedicadas al área de diseño de estos sistemas. En sí todos deberíamos saber, pero les dejo como un ápice para que podamos verlo más adelante. Y si también pueden más adelante escribirnos y decirnos qué webinar les puede interesar, yo lo veo como conveniente ver estas herramientas, son muy amplias. Tenemos el Toolbox. Vamos a descargar esta herramienta. No la voy a descargar yo porque ya la tengo. Hay otras herramientas también para otros sistemas operativos. Solamente el Config Tool y el Smart Player. El Toolbox es esta. Y acá tenemos el Config Tool. Pero esto es en Mac, no es lo mismo. Descargo el Config Tool. El Config Tool generalmente tenemos de esta manera. Ya es un archivo comprimido. Y ese archivo comprimido voy a instalar. Prácticamente ya lo tengo acá, yo instalado. Es esta. Todos logran ver, ¿no es así? ¿No tienen alguna complicación? Creo que no hay ninguna. Ya, entonces pues, proseguimos. Tenemos nosotros esta herramienta. Sí es importante que podamos loguearnos con el email que nos registramos. ¿Esto cómo lo hacemos? Lo hacemos en la página de Dajo. Entonces yo voy a tener la opción de poder eh, registrarme con un correo electrónico, lo cual me va a generar una contraseña. ¿Ya? Y esta contraseña entonces me va a permitir de que yo pueda eh, ingresar a la información o a la página. ¿Ya? En este momento yo voy a ver cuál es la página que me corresponde, pero es de esa manera. Muy bien. Regresamos. Hemos indicado el correo electrónico. Es importante. Ustedes también lo pueden realizar de esa manera. Vamos a ingresar acá. Esperemos un momento que nos reconozca el... No nos está reconociendo la contraseña. De todas maneras, ustedes igual si en caso tienen el caso, pueden eh, crear una nueva cuenta. En este caso sí les va a tocar a ustedes. Para que tengan acceso. Lo importante es recordar de manera continua su contraseña. En este caso la mía no funciona. Voy a ver qué sucede. No es lo normal. Pero vamos a recuperar
Tenemos un momento. Hasta mientras vamos a ver las otras herramientas que yo les decía, a las cuales se puede tener acceso. Miren, podemos instalar la Config Tool que nos va a ayudar a configurar las cámaras. Vamos a encontrar también Smart Player, por ejemplo, tenemos para hacer reproducciones de archivos nativos de grabadores, gestión de seguridad, ya para hacer el cambio de configuraciones en los equipos. Smart PCS, ya que esta es la nueva versión, puedo utilizarla, ya tiene nueva interfaz. Disk Manager, puedo utilizar como un grabador, un computador, o puedo hacer el tema de respaldos de información, formateo de discos, o extraer información de un disco duro y solamente recuperar las grabaciones. Puedo configurar el tema del audio. Tengo una nueva herramienta que es el Project Design Tool, la herramienta de diseño, que esta es muy interesante. Sería bueno hablar. Tenemos el calculador de energía solar, como también tengo convertidor de medios, un configurador de video wall, es el Smart PCS, la versión clásica, un selector de producto, cámara calculator, que esta es la función de poder realizar el cálculo de visión de los lentes, los diferentes lentes. Yo voy a poder calcular cuál es la visión que tiene en un determinado espacio. Recording Tool, puedo hacer grabaciones directas en la PC. El ACS Config, que es prácticamente controles de acceso. ARC Config, Disk Calculator, el cual vamos a trabajar ahora, ¿ya? Remote Plug Tool, esto es para los elementos nativos que puedo rescatar de algún lado y poder reproducirlos también en un computador distinto. Ya, esperemos, ya lo tengo activo, esperemos un momentito y vamos a poder hacer uso de la herramienta. Perfecto, ya estamos logueados acá. ¿Sí? Entonces eso nos indica que sí. Tengo otros tipos de recursos, no lo vamos a tocar para que no sea muy larga, ¿ya? La explicación. Vamos a instalar el Disk Calculator, eso nos va a llevar unos minutitos más, pero va a valer la pena. Lo que yo quiero acá, que nosotros podamos entender cuál es la forma de cálculo que podemos aplicar y cómo va a estar también en nuestro trabajo. Es importante tener ese tipo de procedimiento para que cuando nosotros hagamos el cálculo de grabaciones, podamos hacerlos de una manera independiente y autónoma. ¿No es así? A veces pasa que consultamos cuánto consumirá 10 cámaras en un grabador, cuánto de espacio necesitan. Entonces nos complica. Imagínense si nos complica eso, poder hacer cálculos en storage. Va a ser mucho más complicado. Entonces, a veces puede ser que se acusan a nosotros, pero requerimos el dato de una manera precisa y rápida, y a veces nos complica tener esa información, ¿no? Porque nosotros estamos ocupados, o nos pescan en algún otro lado, o nos pescan fuera de oficinas. Entonces sí llega a ser algo complejo. Pero justamente el uso de estas herramientas es para ello, ¿no? Para simplificarnos la vida. Habíamos indicado que vamos a usar el Disk Calculator. Vamos a estar o vamos a ver cuáles son las áreas que vamos a tocar, cuáles son los puntos que vamos a ver en este. Ya lo hemos instalado. Perfecto. Si alguien me ha podido seguir, entonces también tiene instalado la herramienta. Cualquier cosita, avísenme para que yo les pueda apoyar desde acá. Muy bien. Tenemos el Disk Calculator. Podemos agregar por ejemplo, tenemos la opción de agregar streaming, cantidad de canales. ¿Cuántos canales de streaming yo necesito de transmisión de video? Puedo agregar desde 1 hasta 256 canales. No me permite agregar más. Si necesito una cantidad mayor, voy a tener que
eh, agregar otro más. La compresión, tengo el tipo de nivel de compresión, la resolución que voy a manejar, cuadros por segundo. Si tienen alguna consulta, háganmela en el chat para que yo también lo pueda ver. Si tienen alguna duda, alguna consulta, para que así podamos despejar todas nuestras interrogantes. El bitrate también es importante al momento de hacer cálculo. El audio, igual, si voy a grabar audio, voy a grabar voz, ¿cuánto me va a representar el cambio? ¿Qué cantidad de disco voy a necesitar? Tengo una opción en el Disk Calculator para calcular el almacenamiento, de acuerdo, sabiendo la cantidad de días que necesito. Por ejemplo, hemos puesto un ejemplo acá de 180 días y nos da esa referencia. Vamos a la parte práctica. Acá tenemos. Si ustedes pueden pasarme algún dato que quieran calcular, lo calculamos ahora y salimos de dudas. Tal vez tuvieron algún trabajo, alguna consulta o están en algún diseño y nosotros les podemos resolver estas interrogantes en esta explicación. ¿Ya? Quedo atento si tienen alguna consulta. El modo de agregar el streaming, nosotros vamos a agregar desde canales 1 o hasta 256. Podría usar 128 canales. Un ejemplo, ¿qué tipo de compresión voy a utilizar? Tenemos las estándar, que es H264, H265. Actualmente ya trabajamos con el Smart H264 o el H264 Plus y el H265 Plus. Esto nos va a permitir que de elegir, eso es de acuerdo a los dispositivos finales que yo tenga, cámaras, grabadores, puedo elegir la compresión más alta, vamos a ver esa diferencia, y puedo usar qué tipo de compresión en este Smart 265 voy a utilizar, una media, una alta, eso va a ser dependiendo de, mire por ejemplo, acá tenemos una herramienta que nos muestra la compresión que voy a utilizar, una compresión alta. Si uso una compresión baja, tengo este. Entonces nos da una referencia de la configuración que yo puedo utilizarla. Tengo la resolución va a ser dependiendo a la grabación que necesito, la calidad de grabación que necesito. Puedo grabar a 4 megapíxeles, ¿es alto? Sí, es alto. El bitrate, ¿puedo bajarlo? Esa es la calidad también en relación al video que voy a tener. Podría tener una 1024. Tengo el dato de cuánto de transmisión de datos voy a hacer. 128 megabytes por segundo. Entonces esto me da una referencia cuánto de ancho de banda yo voy a necesitar. Y así puedo agregar un segundo streaming, también de 128 canales, con una compresión. Supongamos que en este momento la compresión H264 es la que voy a usar. ¿Por qué? Porque los equipos son H264. En el otro usé un H265 porque los equipos soportan eh, esa resolución. Muy bien. No me permite regular la calidad, pero sí la resolución. Y esta hagamos que consumo 2 megapíxeles de resolución en grabación. Cuadros por segundo. Esto hace referencia a cuántas imágenes por segundo en una grabación puedo usarla. Por lo tanto, entonces, puedo definir de acuerdo a la configuración necesaria. ¿Listo? El bitrate lo voy a dejar acá. ¿Cuántos días necesitamos? Bueno, acá me pasan un dato, quieren calcular con 180 días. ¿Sí? Ya, 180 días. Y vamos a ver la cantidad que necesitamos. 870.19 terabytes. Esa es la capacidad del disco duro que voy a necesitar. Entonces, yo a partir de este dato voy a llevar esa información y hacer el cálculo cuántos discos duros o cuántos storage puedo necesitar. ¿No es así? Entonces, por ejemplo, ¿por qué 180 días? Acá me colocan porque es para una entidad financiera. Generalmente las entidades financieras que están administrados o regulados por la ASFI tienen la normativa en este momento de poder almacenar 180 días. Eso es como norma obligatoria.
Hay también casos donde se ha visto que se hizo por un año. Este año entonces les va a brindar tal vez el doble de cálculo. Imagínense si lo hacemos 3 por 360 días. Y esta es la cantidad de terabytes que necesitamos. Es alta, ¿sí? Es alta. Por lo tanto, entonces tenemos ese tipo de casos. ¿Logran escucharme? Si podrían indicarme bien. Tengo acá en mi réplica que no sale no salió el audio, se perdió lo último. Si pueden mandarme un mensajito, ya, la confirmación. Veo que sí, me indican que sí, ¿verdad? Perfecto. Si es así, entonces proseguimos. Ya. Entonces nosotros tenemos ese tipo de forma de hacer cálculo en la capacidad de discos duros. ¿Ya? Entonces, podemos realizarlo de esa manera. Tenemos un segunda ventana de cálculo, sabiendo qué cantidad de storage yo tengo. Por lo tanto, entonces, al saber qué cantidad de storage yo tengo, lo que sí voy a encontrar acá es el recording day, cuántos días yo voy a guardar. Por lo tanto, entonces, voy a elegir la cantidad de almacenamiento que dispongo. Ejemplo, puede ser 6 terabytes o customizado, me indica acá, puedo tener eh, 50 terabytes. ¿Cuál va a ser la grabación o el plan de grabación generado? Entonces puede ser customizado, puedo generar cuántas horas al día genero. ¿Cómo hago este cálculo? Tendría que ser un cálculo tal vez de acuerdo a grabaciones o de acuerdo al tiempo de trabajo que se realice. No es lo mismo que nosotros instalemos una cámara donde constantemente haya movimiento o una cámara donde el movimiento sea pues paulatino, no sea un movimiento constante, por lo tanto la grabación va a reducir. Tendría que ser un cálculo cuántas horas representa eso al día. ¿Representa una hora? ¿Representa 2 horas? ¿No? O representa más, puede ser, ¿no? Puede ser 20 horas. De acuerdo a eso, yo voy a poder generar ese tipo de cálculos. ¿Ya? Entonces nosotros 24 horas al día vamos a colocar acá y nosotros tenemos el cálculo de acuerdo a la capacidad. Con estos datos, ¿cuántos días puede soportar esta cantidad de almacenamiento? 50 terabytes. Vemos que la herramienta nos ayuda mucho en ese campo. Muy bien, tenemos el RAID Calculator. Esta herramienta nos va a permitir generar cuánto de disco duro tengo optimizado. En este caso ya no hace mención o ya no usa estos datos. Por lo tanto, ya no me sirve esos datos de la calidad, cantidad de canales, sino acá hace un cálculo general de poder ver cuántas bahías de disco duro tengo, ¿ya? ¿Cuál es la capacidad de estos discos duros que voy a utilizar? ¿Y cuál es la tecnología RAID que voy a utilizar? En este caso, RAID 5. Mira, tengo 48 bahías. Si hago la sumatoria de 48 por 8, a ver si ustedes me ayudan. ¿Cuánto es 48? 384. 384 terabytes. En teoría tendría disponible, pero al momento de ejecutar un RAID 5, recordemos que tengo un
disco duro hot space, por lo tanto voy a perder esa información. Miren, la disponibilidad de almacenamiento de los 384 redujo a 288 terabytes. Por lo tanto, entonces, esa es la función que yo encuentro acá. ¿Sí? Entonces, eso me sirve para hacer un cálculo adecuado del RAID, del tipo de RAID que voy a utilizar y cuánto voy a optimizar o cuánto voy a realmente tener de eficiencia en la capacidad. Muy bien, señores. Prácticamente eso es el tema de el uso de herramientas. Ya, ya estamos acabando. Vamos a ver los entornos de implementación que encontramos. Por ejemplo, miren, tenemos acá una solución de topología. Vamos a explicar las partes. Ya pueden ir redactando también las preguntas que tienen, las consultas que tenemos, para que nosotros vayamos también respondiendo a las interrogantes. Vemos este diagrama, donde, por ejemplo, tenemos una cantidad de cámaras, puede ser de uno a varias, centenares, incluso miles, puede llegar a ser, donde tengo diferentes tipos de cámaras, diferentes tipos de resoluciones. Muy bien, por lo tanto acá las transmisiones son distintas. Por ejemplo, tengo transmisiones por fibra óptica, por switch, todo van a converger. Por ejemplo, acá convergen a un grabador, convergen a otro grabador, ¿ya? Acá, por ejemplo, tengo la conexión de este grabador hacia este lado. Tenemos el equipo que es el EBS. Este EBS está almacenando toda esta información. Entonces se convierte en un storage central, el EBS 5024, que a través de un Smart PCS, que viene a ser el cliente, puedo acceder a esta información. Ya acá puede ser el centro de monitoreo, puede ser el guardia o un sitio centralizado donde yo puedo almacenar toda la información. La información o la transmisión de datos es directa. Acá no está interviniendo un software de por medio, sino la transmisión de datos es directa al EBS, lo que habíamos hablado en un inicio. Entonces podemos encontrar este tipo de figuras, ¿sí? Por lo tanto, entonces, al tener este tipo de figuras, las topologías van cambiando. Ya, eso puede ser en proyectos amplios, donde se utilice ese tipo de soluciones. Tenemos otro tipo de ejemplo acá. Ya miren, acá es un ejemplo mixto que podemos encontrar, donde encontramos diferentes tipos de cámaras. Estas cámaras pueden tener o pueden ser IPs y pasar por otro tipo de infraestructura de red. Por ejemplo, acá tenemos el fabricante Cisco, donde nos está agrupando todas las cámaras a través incluso de switch de tipo core. Vale decir que este switch nos está permitiendo realizar la agrupación y hacer la disgregación en los diferentes servidores EBS. Y vamos a encontrar de manera física de esta manera. Entonces, son diferentes topologías que podemos encontrar al momento de hacer una implementación de este tipo de equipamientos. Hay que recordar siempre de que tenemos que encontrar la mayor estabilidad del sistema, cuáles son los requerimientos básicos para poder realizar un buen diseño o una buena planificación. Uno, es la cantidad de dispositivos. Dos, es la cantidad de datos que se va a transmitir a través de una red IP, red Ethernet. Por lo tanto, entonces, ese diseño y ese cálculo tiene que estar adecuado. ¿Por qué? Porque puede ser que con la cantidad de dispositivos y con la transmisión de datos que voy a generar, la infraestructura o el medio el cual vaya a comunicar el equipo o los equipos no sean los adecuados. Entonces, lo que voy a provocar es que mi sistema sea inestable y no sea óptimo. Entonces, para esos casos sí se requiere que tengamos ese tipo
de análisis previo. Muy bien, señores, entonces pasamos al área de preguntas. Consultas, si ustedes tuvieran, por favor, lo pueden hacer notar acá, para que nosotros ya vayamos también culminando el webinar del día de hoy. Espero que haya sido productivo, espero que nos haya servido bastante al momento de poder participar. Bueno, la idea siempre es poder mejorar nuestras habilidades, nuestro conocimiento. DigiCore está para ello, para que nosotros podamos apoyarlos en todo lo que nos sea posible. Muy bien, entonces, a ver, veo que sí están consultando. Acá me escriben el señor Carlos López. Ya. Estos sistemas pueden ser utilizados para bases de datos. Mire, sí, también. Mire, habíamos visto que los protocolos de comunicación de estos equipos trabajan en protocolos Samba, trabajan en protocolos FTP y pueden ser usados para otro tipo de uso. No nos limita ese tipo de uso. Nosotros podemos o tenemos que definir cuál va a ser el protocolo que nosotros vayamos a utilizar. En este caso habría que ver el protocolo que utilizamos. Por ejemplo, si voy a usar bases de datos será el FTP, o si uso como un servidor de almacenamiento de datos, usaré el FTP también. Entonces va a depender, de acuerdo a los protocolos que yo tengo y de acuerdo al sistema que yo voy a utilizar, sí se puede compatibilizar. Por ejemplo, con el sistema DSS que nosotros tenemos, sí es adecuado utilizar bajo el protocolo iSCSI. El iSCSI nos va a permitir el uso o la transmisión de datos de una manera efectiva y precisa. Por lo tanto, entonces, sí podemos utilizar. ¿Ya? Otra pregunta acá del señor David Mamani. ¿Ya? El, a ver, no entiendo muy bien la consulta acá. El grabador. Ya, muy bien. Eh, ¿Qué grabadores pueden ser compatibles para el equipo storage? Prácticamente todos los grabadores en la línea de Dahua, si hablamos, son compatibles. Entonces, podemos utilizar grabadores Dahua de manera directa. Incluso podemos hablar que grabadores como ser de la línea de Hikvision se integran de manera directa. No lo hacen por ONBIF. Se ha visto esos casos porque prácticamente son los mismos protocolos que utilizan. En otras marcas vamos a tener que usar el protocolo ONBIF para poder hacer el uso de este tipo de integración. Al ser ONBIF nos abre muchas posibilidades de poder integrar otras marcas. Como también habíamos indicado que sí nos sirve para otro uso que no sean sistemas STB. ¿Ya? Acá el señor Seiler Bernal nos pregunta, ¿lo que presentaste hoy se puede compatibilizar para WiMAX, para predios mayores? Miren, hemos hecho análisis, no tengo referencia en este momento a el WiMAX, si es algún sistema propietario. Eh, Hemos visto, por ejemplo, almacenamiento de contenido, y esto fue tal vez un asesoramiento donde se nos ha pedido mejorar
un servidor que ellos cuentan, ya de almacenamiento, y para ello hemos visto utilizar protocolos FTP. Estamos usando esta infraestructura, ya, pero este equipo de almacenamiento va a servir para transmisión de multimedia. Ahí tienen guardado información como ser películas, videos, fotografías y todo ello. Ellos tienen un sistema muy aparte. Van a usar estos servidores para acceder a esta información. Todo se lo está haciendo por FTP. Todo el tema de la configuración de red ya está siendo configurada por los equipos de borde o de comunicación que tienen ellos. Solamente este equipo se va a encargar de almacenar esta información, ¿ya? Y también de transmitir cuando así lo necesiten. Vale decir que la comunicación que ellos tienen es muy óptima, es por fibra óptica. Entonces sí puede ser para otro tipo de sistemas. Imagino que el tema de WiMAX es así, pero en todo caso, si necesitan que un asesoramiento más preciso en esa parte, pueden escribir. En la parte de abajo está mi nombre, está también el correo electrónico y mi número, y yo les puedo estar ayudando y asesorando. Lo que sí hay que hacer es análisis, ¿no? ¿Qué protocolos van a usar? ¿Cuánto de transferencia de información en ancho de banda se va a requerir? Y en base a eso ya se puede ir avanzando. Y en caso de que sea algún proyecto dedicado, también nosotros nos dedicamos o apoyamos, asesoramos en esa parte a hacer un diseño y un análisis más efectivo. Tengo una consulta del señor Regis Torrejón. ¿Ya? Existen modelos de 6 terabytes disponibles después de RAID 5 con fuente redundante. Existen modelos de 6 terabytes disponibles de RAID 5 con fuente redundante. Actualmente no. El modelo más pequeño que nosotros vamos a encontrar es el EBS 5016. A ver si podemos verlo acá. Este es el modelo más pequeño que encontramos nosotros. El EBS 5016 nos está haciendo la referencia de poder trabajar con cuántos discos duros, 16 discos duros, que es el más pequeño, y hasta 16 terabytes. Esa es la última actualización que tiene. Sí ha ido avanzando. Por ejemplo, teníamos el EBS 5016 que te soportaba menor capacidad en disco duro, pero han salido equipos que, o bueno, el mismo equipo ha ido evolucionando con mayor capacidad. Actualmente la capacidad es de 16 terabytes. Entonces, esa es la que se maneja. Ese sería el equipo más pequeño. 16 terabytes con 16 terabytes de almacenamiento. ¿Eso es por qué? Porque así lo demanda el mercado. ¿Ya? Es por ello donde se utiliza. Tengo otra consulta, a ver, deme un segundo. Y ya, perfecto. No, me están pidiendo precios, ¿ya? El señor Ramiro Condori. En el tema de precios, directamente, por favor, si tienen código de cliente, podemos hacerlo. Si ya con los códigos que hemos visto acá, se puede hacer el pedido con su ejecutivo de ventas, o en todo caso, también ustedes pueden escribirme a este número, ¿ya? O al correo electrónico, y yo los derivo con la persona que puede brindarle el precio. La mayoría de estos equipos se traen por importación. Vale decir que tiene que haber una compra previa y un tiempo de entrega para estos equipos. No lo tenemos la mayoría en stock, son muy pocos que se tienen en stock, porque no es de una demanda continua, pero sí podemos traerlos en todos estos, en estas variedades para la necesidad que ustedes requieran. A ver si vemos, creo que no tenemos ninguna otra consulta adicional. Ya esa es la última. Muy bien, señores. Entonces, no teniendo ninguna otra consulta, damos por concluido el webinar de hoy. Espero que haya sido productivo. Saludos a todos ustedes, que tengan un muy buen día.
vamos a salir de esta, tenemos que seguir capacitándonos, aprovechando el tiempo libre, mucha paciencia. Veo que está complicado hacer actividades. Si están en la ciudad de Santa Cruz, todavía creo que estamos en cuarentena rígida por allá. Acá en La Paz hay movimiento, pero lo único que nos queda es salir adelante. Capacitémonos, seamos mejores en lo que hacemos. Bueno, y a todo esto, que tengan un buen resto de jornada. Cualquier consulta, estoy a su disposición. Pueden escribirme, pueden llamarme. Que tengan un muy buen día. Hasta luego.